A ver, Ana Paula Manca, Ana Paula Robles, Fabricio, Miguel Ángel, Hincha. Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Vamos a acomodar esto. Muy bien. Sebastián Nava. Vamos a ver qué fecha estamos. Estamos 5. ¿No? Estamos 5 de agosto. El tema, tenemos especies en peligro de extinción. En peligro de extinción. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer hoy día, es nuestra clase de hoy día. A ver.
Señores, creo que ya les han dicho que tienen que prender sus cámaras, ¿no? Si no, no se considera presente al alumno. Ya creo que les han dicho. ¿Mm? Porque no solamente se espera que venga la señorita a pasar la lista, sino que yo le doy el resumen de los alumnos presentes y ausentes también. Así que ya le estoy diciendo. Alumno que no contesta a las llamadas que el profesor le dice, se lo saca del aula. A ver. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro tema. Nuestro tema que va a ser relacionado a las especies en peligro de extinción. ¿Por qué ocurrirá esta situación? ¿Por qué ocurrirá esta situación de la extinción de los animales? ¿Mm? ¿Cuándo ocurre extinción? Extinción ocurre cuando no hay reproducción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿No hay reproducción de los animales? Claro que debe haber reproducción de los animales. Lo que está sucediendo acá es que sencillamente matan a la población, de una determinada especie. Poco a poco lo van matando. Y eso trae consigo a que, pues, al morir la población, pues, haya poca reproducción de dichas especies. Entonces, ¿y todo por qué? Porque sencillamente se les da la gana a, a la gente en querer practicar caza. ¿Por qué? Porque se encuentran aburridos, se encuentran estresados y quieren sencillamente desestresarse matando de esa manera a los animales. No sé en qué cabeza cabe de verdad matar por sí, porque ese es solamente de los humanos. Matan por el simple hecho de satisfacerse. Nosotros no podemos decir eso de los animales, porque los animales solamente matan a otros animales por consumo, por querer comer, pero no matan por satisfacción de matarlos. Solamente eso ocurre en los humanos. Esa es una gran diferencia entre los animales y las personas. ¿Quién llama? No sé quién llama. A ver. Pero no está Bellido Ruiz. Bellido Ruiz dice que le abran, pero no hay. Profesor, buenos días. Espérenme, no te preocupes. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Profesor, ¿Qué, hijita? es que el profesor tenía problemas. ¿Problemas de qué, mamita? Sí, tenía problemas con el internet, por eso le avisé por el WhatsApp. Ah, no te preocupes, hijita. Sí, yo Sí, acá veo profesor. todo. Cuando me Sí, avisan, sí. no hay problemas. Cuando me están avisando, no hay problema. ¿Ya? Ya, profesor. Entonces, miren, muchachos, esa es la situación, esa es la diferencia entre animales y personas. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a repetir, se supone que acá, en mi listado que tengo, todos tienen cámara. Todos tienen cámara. En el listado que yo tengo. El único que no tiene audio, solamente va a utilizar el chat, es la señorita Nuria. El resto, todos. No quiero tener problemas después con ustedes, alumnos, porque yo estoy viendo quiénes están prendiendo sus cámaras y quiénes no.
¿Ya? Ya saben, Miguel Ángel Inchi, Leonardo, Brisa, Sebastián Narváez. A ver, hay un alumno. ¿Es correcto el nombre del alumno? Franchine Thais. ¿Es correcto? Sí, ¿Aló? sí, Te llamas Franchine Thais, ¿no? sí. ¿Así te llamas? Hijo, ¿así te llamas? No, mi compañera. ¿Quién? No, ¿qué cosa no entiendo? ¿Quién es Franchine Thais? Solamente estoy diciendo, ¿quién es Franchine Thais? ¿Está presente? ¿A la una? ¿A las dos? A ver, acá me están escribiendo quién es. A ver. Ya, entonces, ese es el nombre, ¿no? Franchine Thais, del alumno. Ya, muy bien. Profe, se llama Francini. Se llama Franchini, así se dice, Francini Thais. Ya, sigamos. Entonces, voy a compartir pantalla sobre las especies en peligro de extinción. No, ustedes saben que solamente los temas de biología se explican, ¿ya? A ver, veremos acá. Me dice, especies en peligro. Es importante considerar la situación de la flora y la fauna. Por si acaso le digo, no solamente estamos hablando de la fauna los animales, también la flora, también se extingue la flora. Ahora dirán, no, pero también los humanos, no se trata de eso, sino que tal vez se extingue porque se puede decir, porque hay una depredación de la flora, sobre todo de los árboles, ¿no? La tala indiscriminada. Lo que usualmente se tiene que hacer es, si vas a cortar un árbol, correcto, córtalo, pero siembra dos, ¿no es cierto? Eso es lo que se pide. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que agarran los que talan los árboles, cortan los árboles de las empresas, de donde sea que vienen y cortan, y no siembran nada, de tal manera que dejan desprolijados, desprovistos a todos los plantíos, sobre todo en la selva, que ocurre eso en demasía. Y ese es un factor negativo, el cual contribuye a qué? Contribuye a que no se esté nuevamente poblando lo que se va extinguiendo. Hay una cosa de decir peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas posibilidades que ya no esté presente esa especie, pero sigue todavía. Y hay otras que son en extinción. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay nada que hacer, están extintos esos animales y también esas plantas. Entonces, sobre ese aspecto hay el Estado, ¿no? El Estado tiene mucho interés en conservar las especies. Y es por eso que ha puesto, por ejemplo, yo le digo, ha puesto institutos, convenciones, en fin, que ayuden a que no se siga extinguiendo, ¿no? Dichas poblaciones.
se puede decir el instituto mejor encargado en eso es el INRENA. El INRENA es siglas, ¿no es cierto? En la cual me dice que es el Instituto de Recursos Naturales del Perú. Es el órgano encargado de proponer políticas, planes, programas, proyectos y normas. A ver, antes que me olvide, voy diciendo, el alumno Dylan quiere entrar cuando son 8:20. No lo voy a dejar entrar, lógicamente. Ustedes saben que ya demasiado, pero lo estoy haciendo presente, ¿por qué? Porque sencillamente después dicen, no, yo quería entrar temprano y no me dejaron. ¿Ah? Acá voy a anotar, primer año, Dylan no entra, 8:20. Hizo entrar. ¿No? Vuelvo a repetir, entonces, es de acuerdo a la política interna de cada país se da, ¿no? Es el Instituto de Recursos Naturales del Perú. Es el órgano encargado de proponer políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre la fauna y la flora silvestre del Perú. INRENA creó una categorización de las especies en peligro de extinción que se divide de la siguiente manera. Las especies en vías de extinción. Y para ello ha creado, por ejemplo, parques nacionales, reservas nacionales. Una de las grandes reservas nacionales que hay en el Perú es la que queda en Madre de Dios, con 1.200.000 hectáreas. ¿Se dan cuenta? Una hectárea, qué grandazo, una hectárea se puede decir como una cancha de fútbol, ¿no? Imagínense 1.200.000 hectáreas para que las especies puedan vivir ahí, sin temor a que vengan los cazadores furtivos, porque todo está enmallado y es grandazo, es demasiado, es como si más que un distrito. Se encuentra, es demasiado grande, donde las especies viven en su libre albedrío, donde las plantas también pueden estar ahí. Ahora, no solamente en Madre de Dios, hay en diferentes sitios del Perú. En diferentes sitios del Perú hay parques nacionales, reservas nacionales, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, entre las actividades humanas que generan la extinción de las especies está la caza y pesca excesiva. Ustedes saben que en el mar también cazan empresas, ¿no es cierto? Pescan. Pero hay una situación acá, muchachos, hay que tener en cuenta algo, que esa pesca se produce, hay pactos entre los países y las empresas, y eso lo puede ratificar muy bien la Marina de Guerra del Perú, que tiene también dentro de esa Marina de Guerra del Perú, tiene un grupo encargado de poder revisar esos barcos pesqueros. Por ejemplo, un pez no se puede cortar, no se puede cazar, que no tenga, por ejemplo, un tamaño de 20 centímetros para arriba, creo que se puede cazar. De 20 centímetros para abajo no se puede cazar. A no ser que sean los pejerreyes, esos chiquititos, eso es otra cosa. Pero otros peces que son grandes, pero menos de 20 centímetros no se puede cazar. Si lo cazan, tienen que devolverlo de nuevo al mar. ¿Por qué? Porque esos son las crías que están creciendo poco a poco y no se puede cazar crías. Por eso que se establece ciertas normas, ciertos criterios en pesca. Si prohíben la caza de tiburones, ¿por qué lo prohíben? Aunque esos animales ya de verdad que son demasiado ¿no? extremados esos animales. Por ejemplo, el tiburón lo cazan y solamente le cortan las aletas. ¿Por qué las aletas? ¿Para qué sirven? Sirven para tal vez
proteger a los huesos, ¿no? Todo eso. Eso es una sopa de aletas. ¿Por qué? Porque la carne de tiburón no es comestible. No es rica para ¿cómo se llama? El sentido del sabor humano. ¿Ya? Tenemos también, dice, la destrucción del hábitat. Por decir, ustedes tal vez habrán escuchado cuando se destruye, por ejemplo, los pantanos de Villa. Quieren hacer empresas ahí, construir. Al construir, ¿qué quiere decir? En los pantanos de Villa hay bastantes árboles. Hay bastantes árboles. Y esos árboles tienen ahí un hábitat de millones de especies. Pajaritos, insectos, todo, ¿no? Animalitos, en fin, todo, arácnidos, cantidad aves. Entonces, hay bastante, ¿qué les puedo decir, no? Formas de vida que viven ahí. Y sencillamente, al talar esos árboles, ¿dónde van a ir a vivir esos animales? Se van a tener que ir a vivir, por ejemplo, una vez talaron árboles y se fueron a la plaza de armas de Villa. Y ahí comenzaron a vivir, ¿no? Dejaban todo suciedades. ¿Por qué? Porque están acostumbrados los pajaritos, las aves ahí, ¿no? Entonces, pero no se acostumbraron. No hubo la adaptabilidad necesaria. Y por lo tanto fueron muriendo las especies. Esa es una forma de extinguir a las especies. ¿Se dan cuenta? Esa es la destrucción del hábitat donde viven. Ahora, también hay otra, la contaminación ambiental. Oiga, ¿y qué provoca la contaminación ambiental? La contaminación ambiental provoca las mismas empresas, ¿no? Las que generan tal vez humaredas, ¿no? Y eso se va con el medio ambiente y lo cual va a generar eso. Por ejemplo, las mineras. Las mineras contribuyen con la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque hacen el relave de los metales en los ríos, en los lagos, y contaminan. Lo contaminan, ¿por qué? Porque las especies, los animales toman de eso. Las plantas también se riegan con eso. Y por ende los humanos también. ¿Por qué? Porque ellos consumen dichos animales, dichas plantas que han sido contaminadas y es por eso repercute. Por eso que las poblaciones no quieren que haya mineras, porque las mineras solamente ven la posibilidad de generar más dinero, más no la intencionalidad de mejorar el medio ambiente. Y eso es lo que hacen posible a qué? A que sencillamente la gente no acepte a las mineras. Por ejemplo, no han querido a Tía María, ¿no es cierto? No lo quieren. ¿Por qué? Porque saben que esas mineras no van a respetar el medio ambiente. Y es lógico estar en ese lugar de los animales, de las plantas. Señor Miguel Ángel Inchi, estoy en clases, por favor escuche. Lo veo conversar. Nuevamente le digo, última vez hablo, Sebastián Narváez, Francini Taís, Nuria Quispe, no me prenden sus cámaras, sencillamente van a ver cuando venga la señorita lo que les voy a decir. Ahorita va a pasar seguro a la asistencia. Sebastián Narváez, todo eso, Valentina Chávez, Xiomara Guamanchumo. Ya ustedes saben, ya se les ha dicho que tienen que encender sus cámaras. Sebastián Narváez no tiene cámara, pero acá parece como si tuviera cámara. Mientras no van a conversar con sus padres, seguro, todos los que no tienen cámara van a conversar con sus padres, indicándoles si tienen cámaras o no. Porque esa es la normativa que se ha dado en la institución. Entonces, sigamos. También la tala y quema de la vegetación.
óigame, la tala y quema de la vegetación. Tala, ya les he dicho, ¿no? La tala indiscriminada que ocurre. Que comienzan las empresas a querer talar indiscriminadamente, ¿no? Entonces, esos son los aspectos. Otro, la introducción de especies exóticas que eliminan a las especies nativas. Por ejemplo, por decir, ¿no? En el oriente, en sus lagos, en sus lagunas, hay unas especies determinadas a las cuales se les dice especies nativas, porque solo en ese lugar es donde habitan. Pero si en ese lugar, por ejemplo, yo digo, oiga, ¿saben qué cosa? Voy a colocar ahí cocodrilos chiquititos para que vivan ahí. Colocan unas especies totalmente distintas. ¿Y eso qué hace? Se come a las otras especies. A eso se refiere la introducción de especies exóticas que eliminan a las especies nativas. La falta de educación poblacional es que cazan definitivamente a diestra y siniestra, ¿no? Lo cual motiva esa situación. Por ejemplo, en lista roja, ¿qué se le llama lista roja? Dice, es elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es más difundida y es la más difundida de las clasificaciones de los estados de conservación de las especies. En esta lista se encuentran las siguientes categorías. Dice, cuando dice EN, dice en peligro, en peligro. Cuando dice CR, en peligro crítico. Cuando dice VU, vulnerable. Esas especies, en todo caso, se les llama amenazadas. ¿Por qué amenazadas? Amenazadas en el sentido de la extinción. Están amenazadas porque a su población se le está consumiendo muy rápidamente. Ni siquiera comiendo, porque son otro tipo de animales que no se consumen. Por ejemplo, el león andino, el puma, también, ¿no? Está en esa situación. ¿Por qué? Porque sencillamente cazan. Y entonces, profesor, ¿por qué razón cazarían a esos animalitos? Por el sencillo hecho de su ego, para no estresarse, porque quieren sentir esa sensación, esa adrenalina de matar a un animal. ¿Se dan cuenta? Ni Sí, por siquiera diversión, entonces, profesor. por diversión, se puede decir por diversión, se dan cuenta, matan a otras especies, lo cual no ocurre entre animales. Los animales, tal vez, la ley del más fuerte consiste en ¿qué? En matar para comer y sobrevivir. No porque les da la gana de matar, no. Esa es la gran diferencia entre los animales y las personas. Bueno, no todas, ¿no? No todas, gracias a Dios, no todas. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen sobre la corrida de toros? Oiga, Eso lo hacen por diversión. lo hacen por diversión y vamos a la gente que asiste a los cosos taurinos de diversas partes del mundo para ver y que se protegen como quien decir, no, esa es una actividad nacional. ¿Qué actividad nacional va a ser cuando se mata a otros seres? ¿Qué actividad nacional va a ser eso? Cuando al torito se le enseña desde chiquitos a la capa roja, ¿no? Se les va enseñando. ¿Qué, qué, qué satisfacción puede haber en ese caso? ¿Por qué se hace en este caso lo posible para que el animal, por ejemplo, cuando venga, se le da duro golpes, incluso con
con Le clavan cuchillos. no, claro, pero lo hacen con unas bolsas, ¿no? De harina mojada, lo golpean toda la noche. A ver, profesora Marilyn, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero decirles que hay alumnos que no encienden sus cámaras, no obstante se les está diciendo. Usted podrá observar, ¿no? Podrá observar ahí que alumnos no están encendiendo, le está diciendo. Otra de las situaciones, el alumno Dylan, que la clase anterior lo saqué de la clase porque no contestaba en reiterativamente varias veces que le dije. Esta vez ha querido entrar a las 8:20 de la mañana. No le he dejado entrar. ¿No? Ya me estoy escribiendo acá. Ok, profesor. Una preguntita. ¿Sí? Sobre los alumnos que no están activados su cámara, ¿ellos les ha escrito algo si tienen algún inconveniente? Pero el alumno Sebastián Narváez me ha dicho que no tiene cámara. La señorita Nuria, observo que no tiene audio, pero no sé si... La señorita Nuria está entrando y saliendo, por favor. ¿Por qué? Porque tiene problemas con su internet. Lo estoy dejando entrar. ¿Ya? Pero sale no porque quiere, sino por esos problemas. ¿Ya? Ah, ya, ok. Ahora, Profesor, le quería comentar en el chat. dígame. Escribí, Ya, la señorita Dayani Bellido también tiene ese problema, ¿no? Sí, Bueno, no hay ningún pero problema, ya tengo esa observación. claro, me están diciendo, ¿no? De todas maneras. A ciertos alumnos se le entiende, pero hay otros alumnos, por ejemplo, que no quieren. Y es bueno preguntar a sus padres qué es lo que pasa. Si realmente ocurre eso. Gracias. ¿Ya? Profesor, disculpe, lo último. Lo que es en la segunda parte, como el día de ayer les dije aquí a los chicos, tienen que estar igual la misma cantidad. Sí, sí. De Porque que hay muchos entran 15 y el que día de ayer en un curso entraron 8. Tienen que entrar la misma cantidad, si no su asistencia no va a ser completa. Y ya les expliqué a los chicos, pero igual es bueno recordarles. ya. Es lo mismo que se les ha dicho. Varias veces se les dice. Y por si acaso, en el segundo Zoom, no es que el alumno entre, oiga, después de 5 minutos, porque el segundo Zoom es instantáneo. Se entra así, porque el segundo Zoom dura 15 minutos nada más. O sea, 5 minutos es demasiado tarde, que ya prácticamente el alumno no sabe lo que estamos haciendo. Es instantáneo, ya saben, de frente nomás, entrar. A ver si tengo problema. Ya, señorita Dayani, no hay problema. Entonces, muchachos, seguimos explicando acá. Con relación a los toros, a ver, las corridas de toros, las peleas de gallo. Oiga, dicen, nosotros no lo hacemos pelear, no lo matamos al animal. Oiga, pero le das los instrumentos para que se mate. Oiga, le pones una navaja, le pones cachitos. ¿Para qué? Para que se acelere la muerte del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una situación. ¿Qué es lo que sucede con los pobres toros? Aparte que el toro no ve, es más el olfato. Oiga, imagínense que toda la noche lo vareen con bolsas de arena mojada en el cuerpo. Lo maltratan. Lo van maltratando, no lo dejan dormir. Toda la noche anterior. Y es más, cuando sale el toro al coso, lo primero que hacen es mandarle un espolón, que en muchos de los casos le perfora el pulmón, por eso es que la sangre desmesurada le sale. No obstante eso, se le aplican las banderillas que son de acero en el lomo para bajarle la intensidad. Y después viene el torero que les da ¿no? sus capeadas y al final le da su estocada final. Oiga, dígame alumnos, ¿ese no es maltrato animal? Sí, profesor. Eso no se llama maltratar a un pobre animalito. No, eso es de verdad, esos salvajes.
Y los humanos hacen eso. Y la gente que va a ver, no, nosotros no lo matamos, pero nosotros miramos, nos reímos, ¡ah, qué bien! Dígame esa similitud de un coso taurino, por ejemplo, en Hacho, no se asemeja, no se asemeja al tiempo, por ejemplo, de los romanos, cuando lo hacían pelear a las personas. ¿No han visto ustedes cuando lo hacían pelear con sus espadas, con sus hachas, con todo? Y la gente cómo se reía. De igual manera, eso es lo que ocurre acá con los animales. Por eso que en muchas partes del mundo se está evitando esos cosos taurinos, esas peleas, porque realmente es un salvajismo. Y todos se amparan con decir, no, pero eso es una actividad nacional. ¿Qué actividad nacional? Nada, Eso es lo que se debe evitar. Por ejemplo, yo no sé, pero hay muchas formas de poder matar a un animal para el consumo, ¿no? El consumo de las especies, pero no sin maltratar. Por ejemplo, ustedes han visto en provincias cómo hacen, en el caso ustedes dirán, profesor, ¿cuál es la diferencia de un toro con un buey? Oiga, el toro es más delgado, ¿no? Claro que es fuerte, puede pesar 450 kilos, ¿no? 500 kilos, puede pesar. Pero el buey es mucho más pesado, pesa 800 kilos, 900. ¿Por qué? Porque al buey se quita la potencia para poder reproducirse. Oiga, y no lo hacen quirúrgicamente, sino que sencillamente lo chancan a los testículos del toro con piedra. Esa es una salvajada, Dios mío, de verdad. ¿Cómo puede ser y eso se da en provincia? ¿Y para qué hacen eso, profesor? ¿Para qué? Para que sencillamente ya no, o sea, una especie de inutilizar el miembro del toro, para que ya no pueda reproducirse. Ustedes saben que el dolor cuando uno, Pero por ejemplo, eso es un daño, profesor. claro, recibe un golpe en los testículos, los varones podrán darse cuenta, ¿no? El dolor tremendo que ocurre. Imagínense chancarlo con piedra a los testículos del toro. Oiga, de verdad, yo no me puedo imaginar ese dolor tan grande del animalito. De verdad, a veces las personas somos tan inhumanas, los humanos somos tan inhumanos. Hay una canción, es bueno que ustedes lo sepan, por ejemplo, de Roberto Carlos, el brasileño, que canta, yo quisiera ser civilizado como los animales. Y es una bonita canción, es en castellano lo canta, donde habla todo sobre este caso de extinción, este peligro de extinción en los animales y cómo es el trato que se le da a dichos animales. ¿Se dan cuenta? Es muy, muy valorativo esa palabrita, miren, esa oración. Que decir. ¿Aló? ¿Alguien me habla? ¿Aló? ¿Me habla alguien? Sí, yo escucho música. ¿Escuchas música? No, esa música que usted acaba de decir, yo la escuché. Ya. Es muy, muy bonito, no es que lo quiera propagar, esa música es antigua, antiguísima, pero dice, mire, escuchen esa oración. Yo quisiera ser civilizado como los animales. ¿Se dan cuenta? La civilización viene de los humanos, pero dice, yo quisiera ser civilizado como los animales. ¿Por qué? Porque los animales a veces son más civilizados que Hay también animales domésticos. Claro.